Vamos ahora, señoras y señores, con nuestra queridísima corresponsal Alina Duarte, porque mire, mientras los fachos celebran porque Biden va a hablar con Trudeau, la revista Proceso acaba de confirmar que hoy también le llama al presidente López Obrador. Estos fachos de la ultraderecha, sus voceros de los medios de comunicación tradicionales, tradicionalmente chayoteriles, eso hablábamos hace unos momentos, andaban celebrando durante la semana, es que Biden solo le va a marcar a Trudeau, a un verdadero líder, ya sabe usted, ¿no? Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leiva, todos estos. Bueno, resulta que una serie de funcionarios le confirmaron hoy a la revista Proceso que el presidente de los Estados Unidos sostendrá una llamada con el presidente López Obrador para hablar de la agenda bilateral en el inicio, así le dicen ellos, lo estoy citando, en el inicio de la construcción de la relación personal abocada a mejorar precisamente la agenda bilateral en todos sus aspectos y áreas por el bien de la sociedad y la economía de las dos naciones. Y bueno, pues esto por supuesto que quiero platicarlo con mi amiga, con mi compañera, colega, corresponsal de Sin Censura, con Alina Duarte. Alina, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño? Saludos a ti, a todo el auditorio, bien aquí, al pendiente de lo que pasa justamente en esta relación bilateral y sobre todo también, ¿no? Estas reacciones que habría que estar cuestionando desde raíces mucho más profundas que tiene que ver con una colonización mental de la derecha mexicana en donde no se conciben a sí mismos y no tienen idea de esta soberanía nacional que al final es justamente lo que caracteriza a la derecha entreguista en varios de los países de América Latina y en general que hacen estas alianzas con Estados Unidos, entregándole todos los recursos, entregándole todo lo que necesiten. Entonces creo que desde ahí se entiende muy bien cuál es su rol y por qué están consternados todo el tiempo, porque necesitan, ¿no?, que este centro político, económico que significa Estados Unidos venga a dictaminar toda la serie de medidas, todo lo que tenemos que hacer, decir, pensar, a pesar de todas las contradicciones que tiene nuestra relación bilateral, ¿no? Es una relación bastante complicada que no es yo lo decía en algún momento en otra entrevista, qué bueno que yo no soy Andrés Manuel López Obrador y no tengo que decidir por 120 millones de mexicanos aquí y otros 30 millones en Estados Unidos, porque esto no es una cuestión de berrinches, esto no es una cuestión de lo que uno como individuo quiera hacer, es una cuestión de políticas de Estado, de relaciones bilaterales y que creo que reducir la complejidad económica, histórica, política, etcétera, de ambos países a una llamada telefónica, Dios mío, ¿no? Qué cortedad de horizonte de esta derecha, Toño. Sí, exactamente, ¿no? Era desde el principio así. Solamente con los verdaderos líderes se va a reunir y va a ser con Trudeau y etcétera. No se puede hablar solamente de una llamada telefónica. Hay tantas cosas, hay tanto de qué platicar, hay tanto de qué analizar, ¿no? En términos geopolíticos, pero para ellos es así, es muy de pasadita, mediocre. Esa es la televisión, esa es la radio, esos son los medios de comunicación tradicionalmente chayoteriles. No hay un análisis per se. Lo que sí es una realidad es esa, ¿no? Tal vez se hablaba desde un principio de esa llamada con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, pero ahora va a ser una realidad que el presidente López Obrador sí hable con Joe Biden. La relación que México tiene con los Estados Unidos es absolutamente importante. Tú lo sabes perfectamente, Alina, es absolutamente necesario que exista esa relación simbiótica. Precisamente el mismo presidente López Obrador aceptaba hace un par de días que México reconocía, México y los Estados Unidos son países hermanos. Ya no se habla de vecindad, ya no se habla de amistad, se habla de una hermandad. Me recordó mucho lo que mencionó en su momento Anthony Bourdain, en uno de estos reportajes que hacía visitando otros países y etcétera, cuando fue a México y se reunió precisamente con Anabel Hernández, quien es muy criticado últimamente, pero bueno, se reunió con Anabel Hernández, decía que México es el hermano de los Estados Unidos de la misma madre, pero de diferente padre. Yo siempre le agrego a eso, es la misma madre América violada por varios padres europeos. Esa es la realidad. Y creo que es importante que podamos platicar sobre esta relación que se necesita. Mucha gente me dice, es que no nos gustan los temas entre México y Estados Unidos, allá que se queden ellos. Yo lo que quiero platicar contigo es eso, la gran importancia que existe en esta relación entre México y los Estados Unidos.
A ver, pues para empezar, Toño, yo ahí agregaría algo que es básico, ¿no? Y es un tema de la historia de nuestros pueblos. Cuando hablamos de esta colonización mental, o cuando me refiero a eso por parte de la derecha mexicana, también me refiero a esa colonización que llevaron a cabo en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas en Estados Unidos, y masacraron a la mayoría de los pueblos originarios, luego trajeron esclavos. Ese es el Estados Unidos que nos han hecho creer, y que al momento de analizar Estados Unidos, México, pareciera que sí es el ejemplo de democracia, y por eso pesa tanto una llamada de quién sea el presidente de Estados Unidos. Y yo creo que también hay que saber diferenciar y hay que tener claridad en que el gobierno y los pueblos no son lo mismo. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de 70 millones de personas que no votaron por Joe Biden. Estamos hablando de que incluso los que votaron por Joe Biden, yo creo que no tienen nada en común con todas las élites del Partido Demócrata, con todos los oligarcas, con todos los dueños de las grandes empresas transnacionales, y el pueblo estadounidense que hoy está sufriendo allá también. A veces yo sigo sin entender, ¿no? Cómo es que mentalmente también nosotros las fronteras se nos imponen, y entonces no nos logramos identificar con los mismos pueblos oprimidos, sean de Estados Unidos, sean de Chile, sean de donde sean, con el pueblo mexicano, ¿no? Y bueno, el tema de México es aún más complicado, esta trama, estos lazos históricos en donde, vaya paradoja, los medios nos hacen creer que nosotros somos los migrantes, cuando en realidad muchísimos de nuestros pueblos estuvieron ahí hasta que las fronteras nos dividieron y nos robaron nuestro territorio. Entonces, ahora entender que siglos después vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y que de la frontera para arriba es una realidad y la frontera para abajo es otro, es quedarse ciegos y hablar desde el desconocimiento de lo que ha pasado en la historia entre ambos países. Hoy estamos en una fase en donde lamentablemente incluso las fronteras superan toda esta cuestión económica, financiera, en donde las grandes empresas transnacionales van y se asientan en donde les da la gana, mientras las personas y los que trabajamos, la mano de obra, somos criminalizados, ¿no? Es una de las grandes paradojas de este sistema llamado capitalista, donde nosotros los migrantes los vemos cómo están migrando, y siempre se nos olvida todo, porque toda la historia empieza de la frontera del Río Bravo para arriba, y se nos olvida que Estados Unidos fue e hizo una guerra civil en El Salvador, y por eso tuvieron que emigrar, y después los criminalizan. Se nos olvida que van sus empresas y nos despojan de todos los recursos en Centroamérica, y ahora la gente que está migrando, incluso las maras, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, porque si se crearon estos grupos, estos pandilleros que hoy conocemos sobre todo en El Salvador, sobre todo esta mara salvatrucha, eso fue una migración dada por la guerra civil en la cual participó Estados Unidos. Ellos se fueron migrando a California, ahí supieron cómo trabajaban estos grupos delincuenciales, y después Estados Unidos los volvió a deportar a El Salvador. Así es como nacen las maras, que hoy no permiten avanzar también en una sociedad democrática en Centroamérica. Entonces se nos olvida siempre el rol de Estados Unidos y por qué es tan importante. La guerra contra el narcotráfico es el mejor ejemplo en el caso de México. Todo lo que hemos visto con estos agentes extranjeros, ellos ponen las armas, ellos ponen el tráfico de drogas, y nosotros ponemos los muertos. Entonces, no es que no nos importe lo que está pasando en Estados Unidos, hoy es imposible que las fronteras nos terminen dividiendo, ¿no? Yo creo que en la medida en la que entendamos que todos estamos en la misma lucha, que el pueblo estadounidense tiene muchísimas cosas en común con nuestro pueblo mexicano, con nuestro pueblo salvadoreño que está sufriendo, yo creo que ahí sí van a cambiar las cosas. Entonces, de que nos importen, nos tienen que importar. Y rápidamente decir eso, uno se imagina viviendo en México que el estadounidense per se, el estadounidense de a pie, es racista y no quiere a los mexicanos y no tiene idea de la vida ni nada, pero hay de todo, obviamente, ¿no? El pueblo de Estados Unidos también tiene a muchas personas con conciencia que no saben realmente lo que está pasando, porque sus medios de comunicación tradicionales les pintan una cara muy distinta del resto de los países, y que cuando se enteran, por ejemplo, del intervencionismo en otros países, de varias políticas de su propio gobierno, se oponen absolutamente a esto, Alina, y eso sí quiero dejarlo muy, muy claro. Yo quiero decir así, millones y millones de estadounidenses que también tienen una conciencia de justicia social, no solo para sus familias, no solamente para ellos, sino para todo el mundo, y como bien lo dices, creo que todos los trabajadores del mundo estamos en la misma lucha.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que entender también que que los medios nos muestran y que ese es el esfuerzo que hacemos aquí en Sin Censura, el trabajo que he tratado de hacer durante ya 10 años, se dicen pocos, pero ya llevo 10 años en las calles, en los lados al lado de los movimientos sociales, de la gente. Es eso, ¿no? Es tratar de mostrar que Estados Unidos no todo es Bill Clinton, Obama y Joseph Biden. Estados Unidos son nuestros migrantes, son nuestros jornaleros, es nuestra clase trabajadora, somos nosotros, somos tú y yo, Toño, viviendo en Estados Unidos, son musulmanes que han tenido que emigrar de las mismas guerras que Estados Unidos ha tenido en Medio Oriente, toda la comunidad árabe, que ahora incluso les impidieron, ¿no? Es eso, otra paradoja, van y los bombardean y cuando tratan de refugiarse en Estados Unidos le dicen, no, eres terrorista. Entonces, todos esos mitos hay que irlos quitando. Tenemos la oportunidad de que los últimos meses vimos esta explosión de un movimiento antirracista, pero que también a mitad de una pandemia se conjugó en esta serie de desigualdades y la gente dice, bueno, entonces ¿por qué viven en Estados Unidos, no? Pues porque al final, estemos en la latitud que sea, siempre va a haber lucha de clases y siempre va a haber trincheras que ocupar y siempre va a haber periodismo que hacer. Entonces creo que ese tipo de cosas también a la gente luego les cuesta trabajo porque hemos consumido durante toda la vida películas de Hollywood, hemos leído y visto los grandes medios y de repente nos damos cuenta que no es así. Y creo que de eso va el venir a contarles que hay un pueblo en Estados Unidos que está resistiendo. Muchos de ellos votaron por Joe Biden porque fueron de los grupos más asediados, pero eso no significa que los 70 millones, no hay que irnos a los extremos. Nadie está diciendo que los 70 millones de personas que votaron por Trump sean racistas y supremacistas. Ese es un grupo muy pequeño que lo vimos irrumpiendo en el Capitolio, pero también incluso la gente que votó por Trump es clase trabajadora como nosotros, ¿no? Y que necesitaban trabajo, que creyeron en una agenda económica en la que proponía Donald Trump, etcétera, etcétera. Entonces, ese universo tan amplio dentro de Estados Unidos, ni siquiera, y tú lo sabes, Toño, no es lo mismo la realidad de la comunidad mexicana en Nueva York, que en Chicago o que en California, ¿no? Es totalmente distinto y por eso hay que irse con pinzas, hay que irse con cuidado. Nadie está diciendo es mejor uno u el otro. Lo que decimos es hay un pueblo resistiendo y creo que también ahí merecen toda la empatía y la solidaridad como lo merecen todos quienes están resistiendo, sea en México o sea en cualquier parte del mundo. Así es, Alina, es importante que sigamos luchando todos juntos. Yo estoy convencido de que la idea de las fronteras es ridícula en una comparación, disculpe usted, con una casa. Mucha gente me dice, es que ¿a poco tú vas a dejar que entren a tu casa? No, es que no es lo mismo. Nosotros, y está en la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el derecho de decidir dónde queramos vivir. Las fronteras pues simplemente nos dividen y así de sencillo, ¿no? Y no nos pueden seguir dividiendo en estos momentos. Tenemos que pensarnos todos como seres humanos y no tanto como, ay, es que él es musulmán, ay, es que ella es judía, es que este señor es de la India, es que él es mexicano. No, todos estamos en esta misma lucha, como dice Alina. Y Alina, bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por este análisis tan interesante. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales? ¿Vas a participar esta noche con Meme? Claro que sí, como cada noche voy a estar ahí con Meme en Sin Censura Nocturna y mucha gente luego me dice que por qué no participo diario, es como sí participo diario, pero estoy en la noche, pero es un honor estar aquí cada que me inviten. Yo les invito también a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, también en mi página de Facebook Alina Duarte Periodista y ahí en mi canal de YouTube también para que se suscriben y ahí cuando esté yo de cobertura seguro estoy subiendo videos por ahí. Te mando un abrazo, Toño, a todo el equipo, a Ceci ahí, al equipo de Sin Censura y nos vemos más noche en Sin Censura Nocturno. Ahí tiene usted a Alina Duarte, nuestra corresponsal en Sin Censura. Muchas gracias a la amiga, compañera, colega Alina Duarte.